clase de hoy es control de plagas, primera parte. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y se refiere a plagas y enfermedades. Cuando nosotros hablamos de plaga, uno imagina mucho comiendo mucho, ¿no? Entonces, este concepto de que la plaga es mucha cantidad de, en realidad es bien exacto. Si tenemos una cochinilla, no estamos teniendo un ataque de cochinilla en nuestras plantas. Ahora, si yo no puedo ver el tallo o no puedo ver, dar vuelta a la hoja, en la parte de atrás de la hoja se llama envés. Entonces, si en el envés de la hoja no puedo ver las nervaduras, el tejido, porque está todo lleno de cochinillas, eso es una plaga de cochinilla. Es muy importante esta diferencia. Cuando nosotros hablamos de plaga, hablamos de una población determinada que está teniendo un crecimiento descontrolado, fuera de nuestro control. ¿Sí? Bien. Y una enfermedad es otra cosa, es decir, no hay un bichito que nosotros estamos viendo. Una enfermedad puede ser un hongo, puede ser un virus. Si nosotros le aseguramos a nuestra huerta una buena asociación, un suelo nutrido, cantidades apropiadas de abono, sol y riego racional, tenemos el 80% de la sanidad de nuestra huerta solucionada. Quiere decir que ese 20% de posibles y de repetidas pequeñas plagas y enfermedades que aparezcan, las vamos a tener que manejar con un control integrado de estrategias. Y a eso quiero pasar. Este control integrado tiene tres aspectos o tres pilares. Uno es el control cultural, el control biológico y el control químico. Bien, el control cultural hace referencia a todas estas acciones que hemos aprendido en la huerta y aquí en la clase. Se refiere a poner mantillo, mulching, cobertura, piel de la tierra, es decir, todo lo que sean abonos, todo lo que nosotros hacemos hacia el control cultural. El control biológico tiene que ver con incrementar la fauna, es decir, los animalitos que pueden haber en una huerta, que generalmente son o microscópicos o muy chiquitos. Es decir, yo puedo tener en mi huerta una determinada población de vaquitas de San Antonio. Entonces voy a buscar la forma de incrementar que haya vaquitas de San Antonio. ¿Por qué? Y porque las vaquitas de San Antonio se van a comer a las mosquitas blancas o a los trips, que son enemigos de mis cultivos, ¿sí? Y el control químico es lo último que vamos a hacer, que es algún preparado vegetal, alguna infusión, algún rociado, alguna cosa que nosotros de exprofeso estemos fabricando para controlar las plagas. Cuando nosotros hacemos una intervención en nuestro sistema huerta,
estamos aniquilando aquellos insectos que pueden ser perjudiciales para nuestros cultivos, pero también los insectos que son benéficos para nuestros cultivos. Entonces tenemos que ser muy racionales en el uso de estos preparados naturales. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerme? ¿Cómo identifico o veo que la planta está enferma, o en una hoja o la planta? El primer síntoma que vemos es que la planta está como triste. La vemos caída, las hojas se empiezan a poner amarillas desde el centro, el follaje se empieza a poner opaco y se hace lánguido. Esos son síntomas de que algo le está pasando a la planta. Una preguntita. Si yo ya tengo una planta enferma, ¿qué hago con ella? ¿La tiro a la bonera? No. Si nosotros tenemos una planta enferma que puede transmitir la enfermedad, entonces tengo que sacarla, la quemo o la pongo para que la lleve el recolector de residuos, pero no la pongo de ninguna manera en la bonera. La descarto completamente. Bueno, para ilustrar todo esto que estuvimos indagando recién, vamos a hacer un gráfico en el pizarrón donde aparezcan cuáles son los insectos y otros animales que pueden estar presentes en nuestra huerta, cuáles son los perjudiciales y cuáles son los benéficos, ¿sí? Bien. Un perjudicial, la presencia de los pulgones. ¿Quién va a controlar a los pulgones? Por ejemplo, pueden ser los mamboretá, pueden ser las vaquitas de San Antonio, pueden ser las crisopas. Las arañas son otro grupo muy grande que no habíamos mencionado. Las arañas que tenemos en una huerta en general son las arañuelas. Para una babosa o un caracol vamos a necesitar, por ejemplo, sapitos. Además, los más comunes es la famosa mosquita blanca. La mosca blanca tiene su control biológico natural con las crisopas. Las crisopas ponen sus huevos entre las larvas de las moscas blancas, de manera que tienen el alimento ahí. También tenemos estas enfermedades recurrentes que son las más comunes. La fumagina es un hongo y el oidio también, ¿sí? La fumagina tiene un aspecto negruzco y va a atacar el haz de la hoja. Van a ser unas manchas negras al principio y después toda la hoja como una costra. Bien, esto se llama fumagina. Nosotros podemos simplemente limpiar la hoja, hoja por hoja si es una planta chiquita, o tener que poner algún remedio que se los voy a enseñar otra clase. En general, la fumagina aparece después del ataque o de cochinillas, o de pulgones, o de mosquitas blancas. Entonces, ¿qué tengo que tratar primero? Primero trato los insectos y después trato el hongo. Entonces, es bastante fácil diferenciarlos porque, miren, el insecto ataca el envés de la hoja y el hongo el haz de la hoja, ¿sí? Bien, este oidio que es blancuzco es típico
de los rosales. Por eso les recomiendo no tener rosales en la huerta. ¿Está? Entonces, la fumagina es negra, el oidio es blancuzco, la fumagina queda como pegoteada en la hoja y el oidio, si lo paso, es como talco. Lo saco y siempre queda algo. Y las hojas se empiezan a poner o tiesas o se empiezan a arrugar, pierden el color. Y una vez que pierden el color, no se defolia la planta, quedan ahí como achicharradas. Ese es un buen término. Hola, soy Carmen, soy alumna del curso de huertas. Esta es mi casa, mi humilde casa, mi esposo Oscar. Y bueno, mis hijos están algunos en el colegio, otros trabajando, tengo 5. Hago huerta para mi casa, para mi familia. Siempre me gustó las plantas, entonces al principio acá era una casillita toda de madera. Trabajo mi marido no conseguía, no conocía a nadie. Y entonces con la huerta empecé a llevarle al almacén tomates o hacer lechuga y entonces me daban la leche o el pan. Y entonces de golpe me ayudó un montón en lo que sería para mi casa económicamente. Me sirve la capacitación para poder mejorar mi huerta, para poder tener mejor alimentación para mi casa. Puede servir para hacer plantines y vender y tener una entrada económica para tu casa. Si es que por ahí de golpe tu esposo no tiene trabajo, se quedó sin trabajo. La huerta me ayudó en toda la etapa de mi vida y a la vez, a medida que me voy capacitando, siempre me sirve porque siempre aprendo algo nuevo. ¿Entendés? Nunca dejar de aprender. Lo que vamos a hacer ahora es contarles un poquito qué se podría hacer para los pájaros. Una estrategia es hacer lo que nosotros conocemos como ojo ovostrópico. El ojo ovostrópico es imitar el ojo de un ave de rapiña, porque los pajaritos que pueden estar en una huerta tienen miedo a ser presa de un pájaro más grande. Y en general esos pájaros tienen sus ojos, el ojo es concéntrico, amarillo y negro. Entonces, si nosotros en una madera ponemos o papel afiche amarillo y le hacemos un círculo negro y otro amarillo, imita un ojo de un ave de rapiña. O lo podemos hacer directamente pintado sobre una maderita, ¿sí? Después le hacemos acá un agujerito, le colgamos una tanza y lo ponemos casi al ras de nuestros cultivos. Y eso va a engañar a los pájaros y de esa manera vamos a disminuir el daño que nos puedan hacer los pájaros en los cultivos. Otra trampa que nosotros podemos hacer para las hormigas, que hay mucho para hablar de hormigas, es poner alrededor de nuestros cultivos arroz. No paella de arroz, no, arroz partido, el arroz pisado, ese que es bien chiquito. Entonces
las hormigas se sienten atraídas por el arroz, se llevan el arroz al hormiguero y no comen nuestros follajes. En el hormiguero se producen ciertos procesos químicos y eliminamos el hormiguero. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos cosas. Por un lado, vamos a hacer un atractor de insectos como pueden ser las moscas o las mosquitas blancas, haciendo una especie de casita con estos envases. Hacemos unas ventanitas y ahí se pone agua con vinagre o agua con detergente y va a ser atractora de insectos. Esto por un lado. Y por otro lado lo que vamos a hacer es unas tablitas, como estas que tenemos acá partidas a la mitad, envueltas en papel afiche amarilla, que podría ser pintado con pintura amarilla, de manera que le vamos a pegar aceite. Y eso nos va a servir para disminuir la población de insectos en la huerta, porque van a quedar pegados en el aceite, y además nos va a servir como indicador para saber qué insectos quedan pegados en la tablita. Así que lo que les propongo es que aquí formen dos equipos y aquí formen un equipo, ¿sí? Y nos pongamos a trabajar, ¿está? Bien. Los materiales que vamos a usar son papel afiche amarillo, tablitas de madera, bolsas de nylon, tanza, aceite usado o de cocina o de auto, cinta adhesiva y envases de lavandina. Es un color que atrae muchísimo los insectos. Si hacemos dos cosas, ahora que tenemos dos botellas vamos a hacer esto. En una les propongo que hagamos como una especie de ventana para poner adentro o vinagre o agua con detergente que sirve para atraer insectos. Y en la otra botella podemos hacer como una especie de molinete para disuadir a los pájaros de acercarse a nuestros cultivos, ¿sí? Uno puede poner o agua con detergente o vinagre, o agua con vinagre. Entonces esto lo colgamos con un poquito de tanza entre nuestras plantas. ¡Qué lindo que quedó! Tomen, chicas, este es el suyo. Bueno, entonces, ¿esto qué hace? Esto lo tenemos que colgar, ¿sí? O de un tutor o de un mismo alambre, de manera que cuando haya viento, esto se mueva. Todo eso sirve para distraer la atención de los pájaros, ¿sí? Bueno, los quiero felicitar, quedó muy bien los dos envases. Me gustó porque además agregaron el reciclado de lo que había quedado para hacer letreros para nuestros cultivos, así que no desperdiciamos nada, muy bien. Acá los muchachos y Silvia hicieron muy bien sus tablitas con aceite. Así que realmente ya estamos en situación para llevarlos a la huerta y ponerlos. Cuando nosotros hablamos de plaga, hablamos de una población determinada que está teniendo un crecimiento descontrolado,
fuera de nuestro control. ¿Sí? Bien. Y una enfermedad es otra cosa, es decir, no hay un bichito que nosotros estamos viendo. Una enfermedad puede ser un hongo, puede ser un virus. El control cultural hace referencia a todas estas acciones que hemos aprendido en la huerta y aquí en la clase. Todo lo que nosotros hacemos hacia el control cultural. El control biológico tiene que ver con incrementar la fauna, es decir, los animalitos que pueden haber en una huerta, y el control químico es lo último que vamos a hacer, que es algún preparado vegetal, alguna infusión, cuáles son los insectos y otros animales que pueden estar presentes en nuestra huerta. Bien, un perjudicial, la presencia de los pulgones. ¿Quién va a controlar a los pulgones? Por ejemplo, pueden ser los mamboretá, pueden ser las vaquitas de San Antonio. Para una babosa o un caracol vamos a necesitar, por ejemplo, sapitos. También tenemos estas enfermedades recurrentes que son las más comunes. La fumagina es un hongo y el oidio también, ¿sí? Entonces, la fumagina es negra, el oidio es blancuzco, la fumagina queda como pegoteada en la hoja y el oidio, si lo paso, es como talco. Lo saco y siempre queda algo. Una estrategia es hacer lo que nosotros conocemos como ojo ovostrópico. El ojo ovostrópico es imitar el ojo de un ave de rapiña, porque los pajaritos que pueden estar en una huerta tienen miedo a ser presa de un pájaro más grande. Y en general esos pájaros tienen sus ojos, el ojo es concéntrico, amarillo y negro. Entonces, si nosotros en una madera ponemos o papel afiche amarillo y le hacemos un círculo negro y otro amarillo, imita un ojo de un ave de rapiña. ¿Qué les parece si hacemos dos cosas? Ahora que tenemos dos botellas, vamos a hacer esto. En una les propongo que hagamos como una especie de ventana para poner adentro o vinagre o agua con detergente que sirve para atraer insectos. Y en la otra botella podemos hacer como una especie de molinete para disuadir a los pájaros de acercarse a nuestros cultivos, ¿sí? Y por otro lado, lo que vamos a hacer es unas tablitas como estas que tenemos acá, partidas a la mitad, envueltas en papel afiche amarilla, que podría ser pintado con pintura amarilla, de manera que le vamos a pegar aceite, y eso nos va a servir para disminuir la población de insectos en la huerta, porque van a quedar pegados en el aceite, y además nos va a servir como indicador para saber qué insectos quedan pegados en la tablita. La próxima clase vamos a seguir hablando del tema de plagas. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
La clase de hoy es control de plagas, primera parte. Es otra cosa, es decir, no hay un bichito que nosotros estamos viendo. Una enfermedad puede ser un hongo, puede ser un virus. Si nosotros le aseguramos a nuestra huerta una buena asociación, un suelo nutrido, cantidades apropiadas de abono, sol y riego racional, tenemos el 80% de la sanidad de nuestra huerta solucionada. Quiere decir que ese 20% de posibles y de repetidas pequeñas plagas y enfermedades que aparezcan, las vamos a tener que manejar con un control integrado de estrategias. Y a eso quiero pasar. Este control integrado tiene tres aspectos o tres pilares. Uno es el control cultural, el control biológico y el control químico. Bien, el control cultural hace referencia, no estamos teniendo un ataque de cochinilla en nuestras plantas. Ahora, si yo no puedo ver el tallo o no puedo ver, dar vuelta a la hoja, en la parte de atrás de la hoja se llama envés. Entonces, si en el envés de la hoja no puedo ver las nervaduras, el tejido, porque está todo lleno de cochinillas, eso es una plaga de cochinilla. Es muy importante esta diferencia. Cuando nosotros hablamos de plaga, hablamos de una población determinada que está teniendo un crecimiento descontrolado, fuera de nuestro control. ¿Sí? Bien. Y una enfermedad bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y se refiere a plagas y enfermedades. Cuando nosotros hablamos de plaga, uno imagina mucho comiendo mucho, ¿no? Entonces, este concepto de que la plaga es mucha cantidad de, en realidad es bien exacto. Si tenemos una cochinilla,